Vamos a entrar a debatir este tema, pero como siempre en el programa La Noche tenemos a los protagonistas de la noticia y queremos escuchar la voz oficial, la voz del gobierno. Por eso lo hemos invitado a usted, viceministro Saavedra, y quisiera preguntarle si con estas modificaciones a los manuales de convivencia de los colegios se está emitiendo un lineamiento desde el Ministerio de Educación que podría poner en duda la sexualidad o el género de los niños colombianos. Bueno, Jason, aquí hay un antecedente que es muy importante para el país y es el caso de Sergio Urrego. Yo le recuerdo este caso, fue un estudiante, Sergio se suicidó en un centro comercial en la ciudad de Bogotá. La madre de Sergio, la señora Alba Reyes, interpone una acción de tutela que es fallada por la Corte Constitucional en septiembre del año pasado. La sentencia especifica distintas medidas, una de las cuales es la obligación al Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación a que revisen todos los manuales de convivencia del país para garantizar que no hayan disposiciones que discriminen institucionalmente a los estudiantes. Yo recuerdo que esa misma sentencia de la Corte Constitucional obligó al Colegio y al Gobierno Nacional a hacer un evento en el cual se rindiera homenaje a la vida del estudiante. Entonces, pues nosotros estamos acá con un antecedente, con algo que pasa efectivamente en el país, y es que hay colegios que hacen discriminación institucional y hay una sentencia de la Corte Constitucional que nos obliga a revisar los manuales de convivencia de todo el país. Es decir, como resultado de esa obligación de la sentencia, señor. Es decir, que hay manuales de convivencia en Colombia que actualmente castigan a estudiantes que tengan preferencias sexuales distintas. Sí, eso es precisamente las preguntas orientadoras que ustedes estaban leyendo al comienzo. ¿Hay sanciones específicas en un colegio por el simple hecho de ser homosexual? Eso pasa. O sea, hay colegios que sancionan, suspenden, expulsan a los estudiantes por su orientación sexual. Entonces, lo que nos está diciendo la Corte Constitucional al país y obligando al Ministerio de Educación es a revisar los manuales de convivencia para que garanticemos que en ningún caso un estudiante sea discriminado institucionalmente por un colegio. O sea, el país no puede permitir que se repitan los casos como Sergio Urrego. Yo personalmente estuve en el evento en el cual el Gobierno Nacional reconoce la necesidad de garantizarle a la población LGBTI en todos los colegios que va a estar libre de discriminación. No solamente a la población LGBTI, y ese no es el único objeto de la revisión de los manuales de convivencia. No puede haber en Colombia discriminación por motivo de raza, de religión y, pues en este caso, por la orientación sexual de los estudiantes. Entonces, hay una pregunta en esta revisión de los manuales de convivencia que es la referente a los uniformes. Sí. Yo lo voy a decir porque la diputada creo que ha emprendido una campaña de desinformación. Esta tiene que ser una campaña de una campaña que muestra amor hacia los estudiantes de todo el país, y eso es lo que creo que tiene que orientar el trabajo del Gobierno Nacional, la Secretaría de Educación, y es los baños y los uniformes. En Colombia no hay ninguna disposición, lineamiento, normativa que obligue a que tengamos baños únicos para hombres y mujeres. Esto no es parte de las orientaciones del Ministerio de Educación y tampoco lo es que haya uniformes electivos por parte de los estudiantes. Entonces, en Colombia, nosotros en el Ministerio de Educación reconocemos la autonomía de los colegios que establece la Ley 115, que posibilita que cada colegio determine si quiere o no tener un uniforme. Si tiene un uniforme, puede tener un uniforme de educación física y un uniforme de uso diario, puede tener un uniforme para hombres y un uniforme para mujeres distinto. Hay casos excepcionales que tienen que ser tratados de forma excepcional de estudiantes que requieren una consideración especial en cuanto al uniforme. También hay sentencias de la Corte Constitucional. Yo, por ejemplo, acá tengo la sentencia 562 de 2013, en el cual un estudiante transgénero no le permitía al colegio la utilización de su uniforme femenino. Y la sentencia de la Corte Constitucional muy claramente especifica que para este caso específico, puntual, que requiere reconocer las particularidades del caso, atendido por profesionales, pues tiene que reconocer las particularidades del caso. Entonces, lo que yo le respondo a la diputada es que esta tiene que ser una consideración que parta de análisis expertos, de psicólogos, de personas que puedan decirnos cuál es la atención que deben recibir los estudiantes en estos casos. Pero, ¿cómo manejar, por ejemplo, la edad de los niños? Un niño que, por ejemplo, a sus 10 años diga que no siente que por su sexo es hombre, sino que es mujer. ¿Quién define eso para decirle, sí, póngase el uniforme femenino o póngase el uniforme masculino?
El estudiante, este caso debe ser manejado por los padres de familia, el colegio, expertos en el colegio, psicólogos en el colegio, que atiendan las necesidades específicas de este estudiante. Un niño, a medida que va creciendo, puede mostrar casos como este. En ese caso, ¿qué debe suceder? El colegio tiene que identificar esas necesidades específicas del niño, junto a la familia, hacer una valoración del caso específico. No simplemente un día un niño de 10 años va a llegar al colegio y decir yo me quiero vestir de niña. Eso debe despertar una atención especial por parte de especialistas en el colegio. Entonces, pues hay unas medidas que son las medidas generales que aplican para la mayoría del país, y yo le digo, en Colombia la mayoría de los colegios no discrimina por motivos de identidad sexual, la mayoría de los colegios no sanciona o expulsa a los estudiantes por motivo de orientación sexual, pero hay casos, como el caso de Sergio Urrego, en que encontramos que sí lo hacen, y en esos casos donde sí lo hacen, el gobierno y así lo determina la Corte Constitucional, debe garantizar que no suceda. Entonces, estas preguntas orientadoras en el documento que usted está mostrando están tratando de identificar casos que deben ser valorados específicamente por cada colegio en situaciones particulares. Sobre los temas de los baños que usted comentaba, hemos visto cómo en Estados Unidos, por ejemplo, ya algunos estados fallan a favor de baños mixtos. Sobre esto sí quisiera hacer claridad. ¿Hay algún lineamiento, sugerencia o consejo para que esto se aplique en los colegios de Colombia? No, no hay ninguna recomendación en Colombia, no hay ningún lineamiento del Ministerio de Educación sobre el uso de los baños mixtos en los colegios. Yo creo que pues, esta es una decisión que cada colegio tiene que tomar, y hay muchas consideraciones para decir debemos tener baños específicos para niños y niñas. Los colegios tipo estructurados por el Ministerio de Educación tienen baños para niños y niñas de forma separada, y no hay ninguna recomendación, no pensamos modificar esta recomendación en cuanto a la existencia de baños específicos para niños y niñas. ¿Y qué decirle, viceministro, a los padres de familia que se sienten reacios, tienen su opinión, por supuesto, contraria a que sus hijos compartan abiertamente con otros niños que de pronto decidan manifestar que son de otro género? Y, por ejemplo, tienen argumentos como el que estaba planteando la diputada de crear colegios LGBTI en Colombia. Bueno, llegar a una situación como la que presentó la diputada el día de ayer en W Radio sobre la existencia de colegios específicos para la población LGBTI, creo que no debería bajo ningún motivo ser una consideración en este país, y es una política, una propuesta abiertamente discriminatoria que no creo que pueda ser tolerada, y celebramos la posición del partido de la U en cuanto a decir que esta no puede ser una política impulsada en ninguna instancia u órgano colegiado del país. Yo le digo, si la respuesta de una ciudad, de un departamento, a que haya población LGBTI es que deben ser segregados en unos colegios específicos, dado que el resto de la población no puede incluirlos, creo que eso es un muy mal mensaje que le podemos dar a este país. La tolerancia es el principio que debe guiarnos a nosotros en este proceso de reconocimiento de la diversidad en los colegios. Esto debe hacerse respetando la autonomía de los colegios. Hay unos talleres que deben realizarse, porque los colegios en Colombia son autónomos y a través de su propio proyecto educativo deben definir cómo van a incorporar esta inclusión. Nosotros en Colombia tenemos colegios religiosos, tenemos colegios que son laicos. Esto pues hace parte de la autonomía de los colegios en el país. Y también masculinos y femeninos. Hay unos mínimos, y hay colegios masculinos, hay colegios femeninos, y cada colegio puede definir eso como parte de su proyecto educativo. Lo que nosotros estamos diciendo desde el Ministerio es que debe haber una metodología de análisis sobre cuáles son los contenidos mínimos en términos de inclusión que debe tener cada colegio. Pues quiero agradecerle mucho este tiempo, viceministro. Sabemos que tiene otros compromisos, pero queríamos escuchar de parte del Ministerio de Educación cuál era la posición. Es Víctor Saavedra, el viceministro de Educación de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jason, y le agradezco este espacio para decir Colombia tiene que comprometerse con algo, y es que el caso de Sergio Urrego nunca se vuelva a repetir. Yo me comprometí con la madre de Sergio Urrego a que no íbamos a repetir este caso de un estudiante que se suicide porque haya discriminación en su colegio. Esto es una sentencia de la Corte Constitucional que tenemos que seguir. Colombia no puede permitirse la segregación y discriminación a los estudiantes en los colegios. Mil gracias. Quiero darle el derecho a réplica a la diputada. Ya voy con mis otros invitados para que continuemos con el análisis, el debate del tema. Diputada, ¿escuchaba usted al viceministro
ellos están haciendo unos planteamientos, dicen están cumpliendo instrucciones de la Corte Constitucional. Sobre esto, ¿usted tiene tranquilidad, que no hay peligro sobre lo que usted nos estaba planteando? Mira, Jason, yo agradezco que me des la oportunidad de dar una réplica y antes de pronunciarme de manera profunda lo que acaba de decir el viceministro, que lamento que se tenga que ir porque dialogar con ellos no ha sido nada sencillo y hoy que teníamos la oportunidad, pues qué tristeza que se deba ir. Pero lo primero que tengo que decirle al viceministro es, ustedes deben aprender a hablar con la fuente. Qué bueno hubiera sido que antes de dar estas declaraciones, señor viceministro, ustedes hubieran tenido una comunicación con nosotros para corroborar si es verdad o no lo que ha dicho Julio Sánchez Cristo a través de la W, donde con una entrevista muy suspicaz de 4 periodistas contra una sola persona opinando a favor y ellos en contra, lograron sonsacar algunos términos que no es lo que Ángela Hernández le está proponiendo ni le está diciendo al país. La opinión de que hay que crear colegios para homosexuales exclusivamente nace de una aseveración que Julio dice, y si los padres de familia quieren que los niños crezcan bajo esta condición, y leí un tuit de una persona o de un padre de familia que se ha comunicado con el programa, a eso yo le respondo, Julio, si los padres de familia en Colombia quisieran que sus hijos fueran orientados bajo medidas, bajo costumbres, bajo la enseñanza de ideología de género o de LGBTI, pues entonces ya existirían muchos colegios en Colombia bajo esa normatividad o habría que crearlos, pero lo que nosotros estamos viendo es todo lo contrario. Padres de familia que trabajan hasta 2 y 3 veces en diferentes empresas para poder pagar una mensualidad de escolaridad alta, tratando de enviar a sus hijos a muy buenos colegios o luchando porque en los colegios públicos cada vez la educación sea mejor y que quieren que sus hijos crezcan con principios, con valores. Entonces ahí es donde nosotros nos referíamos y decíamos, en Colombia no es el sentimiento de la mayoría de padres de familia que además, señor viceministro, le comento, han tenido que crear, como lo muestran esos documentos, una mesa nacional que se llama Manasea, para decir que esta preocupación no nace de Santander, esta preocupación que yo soy un eco de los muchos padres de familia que no han oído, ni de rectores que han tenido la oportunidad de llegar hasta aquí a contarle a la comunidad las preocupaciones que ellos tienen, han creado esta mesa con rectores de todo el país, Córdoba, Antioquia, Cali, Bogotá, Medellín, que se han reunido para decir cómo nosotros nos vamos a organizar para decirle al ministerio que no estamos de acuerdo. Entonces el ministerio sí está fallando en socializar esta política, el ministerio sí está fallando en dar claridad a los colegios, porque entonces, ¿por qué ellos se reúnen y crean todos estos manifiestos? Sí. Todos estos manifiestos que tengo en mis manos son documentos firmados por cientos de padres de familia que han enviado diciendo, nosotros tenemos una preocupación cierta frente a este tema y estamos viendo una inclinación muy directa por parte del ministerio, no a garantizar los derechos de la comunidad LGTBI, señor. Vamos a hacer una pausa por compromisos comerciales. La invito a que continúe con nosotros porque vamos a tener también a Angélica Lozano, congresista por el Partido Alianza Verde, y ya vamos a conversar también con Ricardo Ruibías de la Fundación Amigos Unidos sobre este tema. Las redes sociales, por supuesto, están encendidas con esta polémica. A ustedes les estamos preguntando si están de acuerdo o no con que los manuales de convivencia escolar sean revisados y modificados para evitar episodios de discriminación por razones de condición sexual. Pueden seguir opinando en las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche, nuestro equipo periodístico. Vamos a leer rápidamente 4 mensajes que han llegado al programa La Noche. El de Carlos Gómez dice, claro, es que desde niños hay que inculcar el respeto a la diferencia y a la tolerancia, ya que en muchos hogares no se hace. También escribe Nelson, que opina, no estoy de acuerdo, todos los niños deben crecer de forma igual. Su inclinación sexual se define después, no en el colegio. También escribe Olga Materón y dice, sí, además Ley 1620 va más allá, no podemos desconocer niños y niñas LGBTI en aulas, sí existen y necesitan un espacio incluyente. Y también escribe Nicolás Rivera, dice, no, cada institución junto a los padres de familia son autónomos de decidir qué educación quieren para sus hijos. Vamos a la pausa y en minutos seguimos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.